enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, entre paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, cierro paréntesis, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de tu ser su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Listo, el nombre de este mensaje lo titulamos: ¿cómo responder a los ataques del enemigo? ¿Cómo responder a los ataques del domingo? Vamos a hacer un breve repaso, un breve resumen. El resumen vamos a tratar de hacerlo interactivo, ¿listo? ¿Usted qué es en las manos de Dios? La obra perfecta, ¿listo? Hasta ahí eso está muy bien, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están acá en algún momento de su vida, esta pregunta es para que usted se la haga, no para que levante su mano, cuántos de los que están acá en algún momento de su vida no se han sentido bien, no se han sentido cristianos, no se han sentido valiosos, no se han sentido amados? En el transcurso de mi vida como pastor me he dado cuenta de que la mayoría de cristianos, te voy a decir que de 10, 8 no se sienten cristianos porque no han sentido la obra de Dios en su vida. No tienen claro el concepto de redención en su vida. No tienen claro en su vida el concepto de salvación en su vida. Y no tienen claro sobre todo el concepto de regeneración en su vida. La mayoría de cristianos viven aún como degenerados y no como regenerados. Efesios capítulo 2, verso 10, recuerda que lo hablamos hace 8 días. Nosotros somos ¿qué de Dios? Ahí va a aparecer, ¿cierto, amado? Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos ¿qué de Dios? Hechura de Dios. Y dice ahí: creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en esas obras.
quiero hacer en este resumen rápido este énfasis. Usted y yo ya no somos cualquier criatura. Ya usted y yo somos, aparte de que fuimos creados por el dedo de Dios, ahora también somos regenerados por el Espíritu de Cristo que mora en usted y en mí, el cual nos ha levantado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer buenas obras. Pero ojo con esto, esas buenas obras no son darle limonitas a quien necesite limonitas, mercaditos a quien necesite mercadito. No, no es ese tipo de obras, o las obras de venirse arrodillado a la iglesia porque va a pagar una penitencia. Señor, si usted me da la lotería, yo le doy el diezmo al pastor Edwin para que pague sus impuestos. Señor, no es ese tipo de obras. La Biblia dice que esas obras son muertas. Esas obras, de hecho, son como trapo de inmundicia, una toalla higiénica delante de Dios. Ese tipo de obras son. Cuando Dios dice que estamos hechos para obras, para manifestación de obras, es para hacer el propósito de Dios acá en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? ¿A usted le gustaría saber cuál es ese propósito? Esas buenas obras que de antemano Él preparó para nosotros. Resulta que esas obras que Él preparó de antemano se llaman regeneración. No son ni siquiera para que usted vaya y le dé 1000 mercados a 1000 personas que necesitan. Esas obras que Dios necesita que usted haga es el servicio a Él en pro de otros, pero comenzando por usted. Usted es el que tiene que comenzar a entender que la obra máxima de Dios, ¿quién es? Usted. Entonces le estaba diciendo, en mi vida como ministro, como pastor, en la mayoría de consejerías que uno atiende, se da cuenta que la mayoría de cristianos no disfrutan el evangelio, no viven el evangelio por la gran dificultad que tienen de aceptar que Dios los acepta, que Dios los ama, que Dios entregó su vida por usted y que quiere que esa misma obra usted la ejecute. Somos creyentes que nos comportamos como ateos. Según la Biblia, Satanás y sus demonios no son ateos. Según la Biblia, en el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. De hecho, manejan más reverencia que usted y yo ante la presencia de Dios. Usted y yo nos convertimos como en esos hijos que tanto odiamos, nuestros hijos adolescentes. O solo yo he odiado las actitudes de mi hijo adolescente, cuando se porta mal en la casa y aparte de eso cree que uno tiene la obligación de alcahuetearle las cosas. A mí me pasa eso con mi hijo y me han dado ganas de cachetearlo. De hecho, le he dado los cinchazos, le he dado los correazos cuando hay que hacerlo, porque la Biblia dice que la vara es para la espalda del muchacho necio. ¿Cuántas veces usted se comporta con Dios como ese muchachito adolescente que tiene en la casa? Dios con ganas de entregarse a usted y usted diciéndole a Dios, papá sí jode. ¿Y sabe por qué usted no le ha sacado gusto a la labor de Dios, a la obra de Dios? Porque usted todavía no se siente amado por Dios. Y hoy el mensaje que yo quiero traer para usted es que usted tiene que empezar a entender eso. Usted es creación de Dios. Usted va y evangeliza a una persona y le dice, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y sabes por qué a ti te da pena hablar? ¿Y sabes por qué a ti la gente no te cree? Porque tú no lo estás viviendo. Porque sencillamente tú estás dando un discurso que no tiene asonancia ni en lo que piensas, ni en lo que crees, ni en lo que haces. Mira, evangelizar no es ir y balbucear allá a la gente que Cristo lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La iglesia no necesita ser llena de gente, la iglesia necesita ser llena de discípulos, gente que se enamore de Dios, gente que sepa que a pesar de sus dificultades, limitaciones, que a pesar de todas las falencias que ella tiene, se pueden acercar a Dios, porque Dios no lo va a desechar, Dios no lo va a echar fuera. Usted tiene que salir de este lugar empezando a entender eso. La obra de Dios, la hechura de Dios es usted. Usted es el que tiene que empezar a sentirse valioso. Entonces ahora viene la pregunta, ¿usted se siente valioso en Dios? No me responda así. Usted se responde. ¿Usted se siente amado en Dios? Voy a repetir lo que siempre digo. ¿Sabe por qué la mayoría de hombres, no estoy justificando un adulterio, una infidelidad, no lo estoy haciendo, pero ¿sabe por qué la mayoría de hombres le prestan atención a mujeres fuera de la casa? Porque a veces se sienten valiosos,
¿Sabe por qué hay mujeres que le prestan oído a hombres que le dicen cositas bonitas a ellas? Porque con él se sienten valoradas. Usted no le presta atención a Dios porque no se siente amado por Él, no se siente valorado por Él. Y usted tiene que empezar hoy, en este día, empezar a tener esa relación. Si usted quiere saber cuál es el secreto para tener una relación viva, dinámica y biológica con Dios, es que se tiene que acercar a Él como lo que es Él para usted, su papá. Su papá. Mira, no voy a hablar de adopción ahorita, pero un hijo adoptado no se puede desheredar. Un hijo biológico sí se puede desheredar. Y eso está en la ley colombiana. En la Constitución colombiana está eso. Si usted adopta a un niño, usted no lo puede desheredar. Lo adoptó y se embaló, ya es para siempre con él. Así mismo es con Dios. A ti Dios te adoptó como hijo tuyo. Él ya no te va a desechar. Más fácil echa a un ángel del paraíso que echarlo a usted del seno de Dios. Amén. Yo me alegro por eso. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Entonces usted y yo somos ¿qué de Dios? Creación de Dios. Creación de Dios. Y hoy Dios quiere decirte a ti, santo de Dios, este es el tiempo en el que tú tienes que empezar a creer y a levantarte para poder contrarrestar las obras del maligno que quiere atentar contra ti para desvirtuar el propósito de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a seguir en el resumen. En el resumen, entonces, en el verso 6 dice que habían tres cosas que quería hacer el enemigo o que quiere hacer el enemigo para que usted no termine, para que Dios no termine la obra con usted. ¿Recuerdan cuáles son? Juiciosito, la primera, yo se la voy a repetir. La estrategia del enemigo, la primera es amedrentarle, generarle miedo, ¿sí o no? El enemigo puede utilizar muchas formas de amedrentamiento para separarlo a usted del propósito de Dios. Bueno, para generarle a usted temor, y al generarle temor, entonces su fe, ¿qué va a pasar con ella? Va a menguar, porque la fe es la antítesis del temor. Lo contrario al temor, ¿qué es? Fe. Cuando usted quiere, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe la suministra Dios mismo. Dios es el que da la fortaleza para poderle dar gloria a Él. La santidad que usted tiene no es suya. No es porque usted se porta tan bien que es muy santo. No, usted es santo porque el Eterno lo santificó a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El velo se abrió, la carne del templo, del velo que separaba el lugar santísimo de lo natural, fue a través del sacrificio de Cristo. Eso generó que no solamente el lugar santísimo era el lugar de adoración, sino que se abrió la puerta para que este espacio también sea un lugar santísimo, para que usted en su casa, en su intimidad, para que usted donde usted vaya sea un altar andante, sea un lugar santísimo andante. Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 1, dice, y vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron al Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en el texto dice, estaba el Señor en un lugar. ¿Dónde estaba? En un lugar. ¿Dónde es el lugar santísimo ahora? Donde usted esté. Amada, Paola es tu nombre. Tú estás en tu emprendimiento. Tú estás en tu empresa, porque esa es tu empresa. Ahí donde tú estás, como Cristo está en ti, ese lugar es el lugar ¿qué? Santísimo. Donde Alejandra estaba, ¿tu nombre cómo es? ¿Cómo? Camilo. Donde Camilo esté, ¿en Camilo en qué trabaja? Vigilancia. Donde usted esté vigilando, allá ¿quién está? Cristo a través de ti. Y ese lugar es el lugar ¿qué? Santo. Amados, eso tenemos que empezar a entenderlo. Cuando usted empieza a entender eso, el enemigo puede que venga como un león rugiente, porque la Biblia dice que él anda buscando a quien devorar, pero no puede, porque alrededor suyo hay un ¿qué? Un cerco. Y si usted quiere entender eso, en Job capítulo 1 dice que Satanás vino y se presentó delante de Dios, como todos los hijos de Dios, entre ellos Satanás, se presentó, y el Señor todo chicanero le dice, ¿no has visto mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo veía Dios a Job, pero Job no se veía así. Y dice el Señor, el Eterno a Satanás, no lo ha visto a él, no ha visto a mi sierva Paola, no, ¿cómo se llama? Mira, Laurita, no ha visto a mi sierva Laura. Usted dirá, uy, Señor, pero yo me la paso viendo cochinadas, yo me la paso pensando mil cosas.
Porque es que resulta que usted no es santo por lo que usted haga. Usted es santo porque Cristo lo santifica a usted. Amén. En la medida que usted mata al Adán que hay en usted, el viejo hombre que hay en usted, entonces ¿quién resucita? Cristo. Entonces el lugar santísimo se va ¿qué? Manifestando. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Cuando eso empieza a ocurrir en su vida, se empieza a manifestar Dios. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque el enemigo utiliza muchas estrategias para asustarlo. Y una de las que primero utiliza es la culpa. Recordarle a usted su pasado. Le recuerda a usted su pasado. ¿Y sabe qué es lo más teso? Que usted se lo traga todito. Usted le dice, sí, Señor. ¿Está usted cansado? Sí, Señor. ¿Le duele la conciencia? Sí, Señor. Todo se lo traga a usted. Y es una estrategia que el enemigo está usando. Y es permanente. El amedrantamiento, el miedo, la culpa los está llevando al cristianismo por delante. Y todos nos estamos tragando ese veneno. ¿Me estoy dando a entender? Segunda estrategia. Entonces ahora viene la pregunta, ¿no? Ya usted está identificando cómo es que el enemigo le está generando este temor para aislarlo, para separarlo. Si no lo ha hecho, Dios le está repitiendo a usted la palabra hoy. ¿Le tiene miedo a los perritos? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? ¿Le tiene miedo a que su mamá se muera? ¿A qué le tiene miedo usted? Ese temor infundado es lo que hace que su fe aumente. Ay, qué miedo quedarme sin plata. Qué miedo que Petro le dé de verdad por hacer ese tren que dijo que iba a hacer conectar con China y nos haga quedar mal a todos. Qué miedo. El miedo que usted tenga, ese miedo es lo que lo está separando del poder de Dios, de la fe que es la que lo empieza a generar. ¿Usted está conmigo? Amén. Segundo, debilitar las manos. Recuerda que las manos significa ¿qué? Poder, fuerza. La mano significa autoridad. Y el enemigo está interesado en que sus manos ¿cómo estén? Debilitadas, caídas. Ese es el objetivo. ¿Y el tercer objetivo cuál es? Que la obra no sea concluida. Que la obra no sea concluida. La obra máxima de Dios es conocer a Cristo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ahora les tengo una excelente noticia. La Biblia habla que en otro tiempo, antiguamente, en el antiguo pacto, el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, llenaba a los profetas, llenaba a los reyes, y esa gente estaba llena de Dios y por eso decían lo que decían, la sabiduría actuaba en ellos, el dominio hablaba por ellos y demás. Pero ahora dice la Biblia que yo ya no estoy con el Espíritu Santo, ahora estoy en. Eso es muy. Yo quisiera que usted yo quisiera que usted entendiera esto. El Espíritu Santo, ¿dónde está? Ya no está conmigo, ya está en mí. Ya Él mora en mí. Antiguamente, la nube de la gloria de Dios guiaba al pueblo. De día les decía por dónde caminar y de noche les alumbraba el camino por donde debían caminar. Hoy en día, la nube de la gloria me sigue a mí. La nube de la gloria me sigue a mí porque yo soy el lugar santísimo. Por donde usted vaya, mire, santo de Dios, por donde usted vaya, usted va iluminando. Por eso la Biblia del Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. En el Evangelio según San Lucas lo dice. Y Él lo dice, y usted no puede coger una luz y meterla debajo de un almud, de un tarro, de una caneca. Usted no puede, usted tiene que colocarla en ¿dónde? Arriba. Donde alumbre, donde ilumine. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Donde usted vaya tiene que sazonar. Pero no, usted feliz creyéndole al enemigo de que usted no es capaz, de que qué pena, de que aquí lo puse, de que ya no está. Usted feliz otorgándole al enemigo. Por eso les dije, ustedes a quién, o digo yo, nosotros a quién estamos obedeciendo. ¿Cierto? Tres cosas que quiere hacer el enemigo. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Ahora sí viene el grueso del mensaje. ¿Cómo responder a los ataques del enemigo? Primer aspecto, ¿cómo vamos a responder? Según este pasaje. Según este pasaje, en el verso 3 dice que Nehemías le dijo a los que lo estaban acusando que él tenía una obra pequeñita, un visajito de obra.
la obra que él estaba haciendo, dice, era una gran obra, era una manifestación del poder de Dios. Contextualmente e históricamente, esa obra, ese trabajo que estaba haciendo Nehemías, la obra que estaba haciendo Nehemías, era la reconstrucción, no para que él se proclamara rey, sino para exaltar al rey. Y al rey eterno, ¿con qué se proclama? ¿Con qué se exalta? Ahorita lo estábamos haciendo, con adoración, con un culto. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, no venimos a hacer cualquier cosa. Mire, santos de Dios, no es en vano que el sistema de adoración más atacado, ¿cuál es? Nuestra liturgia, nuestro concepto de adoración. Mira, a nosotros como pastores nos demandan por el ruido, nos demandan que porque no sé qué, que porque, o sea, por todo están poniendo problemas. ¿Por qué será? La Biblia dice que cuando usted y yo estamos adorando a Dios, exaltando a Dios, Él se mueve en medio de la alabanza del pueblo. Ahí hay liberaciones, ahí hay sanidades. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versos del 22 en adelante, dice que el rey Josafat estaba en medio de un problema, de una dificultad, y habían varias naciones que lo querían atacar. Y la Biblia dice que él empezó a entonar cantos de alabanza y adoración a Dios. Y cuando el rey empezó a adorar a Dios y a exaltar a Dios, dice que las emboscadas del enemigo fueron contra ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. Es una figura que Dios utiliza para decir que en el mundo espiritual, cuando usted y yo estamos adorando a Dios, exaltando a Dios, ¿qué hay en el mundo espiritual? Confusión, caos, desorden, y entre ellos mismos se matan. El que venía con un chisme, porque aquí pasó, a Nehemías le pasó eso, una carta abierta, un chisme, una profecía que ellos se habían inventado. Cuando vienen contra usted con mentiras, con engaños, cuando vienen contra usted, aún con mentiras religiosas, el enemigo, los enemigos, cuando usted está adorando a Dios, cuando este tiempo es para exaltar a Dios, ¿eso qué pasa? La obra de Dios, ¿qué pasa? Como es grande, entonces es atacada. Pero aun cuando hayan chismes y demás cosas, las emboscadas del enemigo son contra ellos mismos. Usted tiene que salir de este lugar entendiendo que usted es la obra de Dios, y no es cualquier obra, es una obra grande, perfecta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos de 14, de 15 en adelante, dice el propósito con el cual fue escrito la Biblia, o sea, ¿para qué fue escrito? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Es una obra que Dios tiene, grande, y usted está siendo en este momento instruido, capacitado para que esa obra se manifieste. ¿Y esa obra es pequeña? No. Usted tiene que empezar a entender cómo voy a responder yo a los ataques del enemigo. Cuando me venga la escasez, ¿cómo voy a responder yo a eso? Yo soy la obra de Dios, y la obra de Dios no va a quedar inconclusa. La obra de Dios no va a quedar postergada. La obra de Dios no se va a envanecer. Esta mañana me acordé de un texto que está en Éxodo capítulo 8, verso 8. Estaban las plagas y había una plaga interesante, la plaga de las ranas. Usted se imagina uno, ranas por la noche, por la mañana, levantaba las cobijas, le salían las ranas, abría la estufa, le salían las ranas. Esa fue la única plaga que desesperó a Faraón al punto de decirle a Moisés, venga y ore por mí. Capítulo 8, verso 8 de Éxodo, dice que eso aconteció. Llamó Faraón a Moisés, y Moisés le dijo, dígnate decirme cuándo quieres que ore para que la plaga se vaya. Y adivine qué le respondió el Faraón: mañana. Mañana. Si usted tiene un problema, ¿cuándo quiere que se lo quite? ¿Sí o no? Resulta que la obra de Dios nunca va a ser inconclusa.
La obra de Dios siempre va a tener finales. La obra de Dios siempre va a ser un acontecimiento. Me gusta porque siempre en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hacía o decía algo, dice la Escritura, lo define como aconteció. Aconteció que estaba Jesús orando. O sea que la oración de Jesús, ¿cómo era? Era una oración, era una realidad, no era mero deseo, no era solo ganas, era una realidad. Aconteció que Jesús sanó a un paralítico. ¿Cómo eran las sanidades de Jesús? Era un acontecimiento, eran reales, no eran simplemente deseos. Ay, qué rico hacer un culto de sanidad y milagros. Qué rico que aquí la gente, escuchó mucho esto, qué rico que viniera un pastor ungido de Jehová y que cuando él predicara la gente empezara a llorar convencida de pecado. Usted puede estar convencido, pero si no toma la determinación, no pasa nada. Puede venir, es más, la Biblia lo registra. Vino el mismo Dios hecho hombre y la gente endureció su corazón. Vino el mismo Dios y se encarnó y la gente no le creyó. Sus discípulos, hasta que no vieron la obra en el Calvario, hasta que no vieron que su sangre se derramó, hasta que no vieron que Él murió, entendieron todo lo que Él les dijo. La mamá, cuando lo vio ahí muerto, dice que ella sintió como una espada que traspasó su alma. Entendió el concepto de salvación y de redención solamente cuando lo vio ahí. Pero en medio de la predicación no lo hizo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Usted tiene que empezar a entender, la obra de Dios es grande y usted está metido en esa obra grande. Usted es parte de esa obra grande. Usted no está aislado. Usted no es un elemento aleatorio. Ay, qué casualidad, Paola pasó por aquí y la cogimos ahí en la ola de la obra. No. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente, que usted y yo somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Él nos había escogido, desde antes Él nos había santificado, desde antes de la fundación del mundo. Usted, con todos sus defectos, ya estaba en el plan de Dios. ¿Esa obra es pequeña? No, es una obra eterna. Es una obra grande, es una obra que no tiene medidas. Entonces, ¿por qué le vamos a seguir otorgando al enemigo temor? ¿Por qué vamos a dejar que el enemigo nos debilite las manos? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo que la obra de Dios no sea terminada en su vida y en mi vida? Usted es el que tiene que tomar la decisión hoy de decirle a Dios: yo soy parte de esta obra grande. ¿Están conmigo? Segunda forma de cómo responder a los ataques del enemigo, la oración. En el verso 9 dice: ahora fortalece tú, oh Dios, mis manos. Después de que Nehemías percibió lo que querían ellos, amedrentar, debilitar las manos y que la obra no fuese concluida. ¿Cómo empezó a orar Nehemías? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Dios te guarde, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál fue la oración? Ahí la Biblia lo está mostrando. Mira, cuando el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, estaba pasando al otro lado, se levantó una tormenta antes de ir por el endemoniado Gadareno. Se levantó una gran tempestad y él se fue y se acostó. Dice, y se acostó y recostó su cabeza se recostó en un cabezal, un pedazo de palo ahí. Y todo el mundo en ese bochinche y el Señor dormido. Llega y se levanta la tormenta. Y todos sus discípulos estaban amedrentados, asustados, llenos de terror, de espanto. Cuando se levantó el Señor y los corrige y les dice: ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué están asustados? ¿Y cómo fue lo que Él hizo? Él no le dijo al viento: te reprendo, viento. No. Él le dijo: calla y enmudece. O sea, la reprensión del Señor no es te reprendo. Él fue específico en lo que dijo: calle y enmudece. Calla y enmudece. Nehemías tiene el mismo ejemplo. Él dice: fortalece, oh Dios, mis manos. Cada situación que viene en contra de usted, cada situación es específica y usted tiene que orar de esa manera. Pastor, es que yo no sé orar. Mira, orar es hablar con Dios, es así sencillo. Pero viene lo respectivo a eso. Por ejemplo, usted necesita pagar el arriendo y no tiene la plata. Usted va a empezar a orar:
Reprendo la pobreza. No. ¿Cuál es la oración? Señor, necesito la provisión para pagar ese arriendo. La Biblia es muy sencilla, es práctica. ¿Usted qué tiene que empezar a hacer? ¿Cuál debe ser el modelo de oración? Con base en lo que usted necesita. Eso es lo que lo va a inspirar a usted a orar. Usted no tiene que ser muy posopropélico para orar. Sí, reverendo Padre, oh benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, Dios eterno que está... No, a Dios le gusta que usted le hable como papá. Papá, estoy embalado, tengo problemas, usted los conoce, pero yo se los quiero exponer, necesito exponérselos. Estoy sin zapatos, necesito. Cuando usted empieza a exponer la oración, que es una oración de libertad. La oración de liberación no es solamente la oración en la que uno ora para que endemoniados sean libres. El primer necesitado de libertad, ¿quién es? Soy yo. Yo necesito libertad para poderme mover. ¿Usted no le ha pasado que hay semanas o días en los que usted está con sueño, con pereza, como que mejor dicho, oración es lo último que quiere? A Dios no lo asusta eso, ni Dios se va a enojar con usted porque usted no ha orado. Pero a Dios sí le interesa que usted se active y empiece a decir: fortalece mis manos. ¿Qué fue lo que el enemigo quiso hacer para que la obra no fuera concluida? ¿Cuál es el segundo punto? Debilitar las manos, ¿sí o no? Entonces Nehemías, ¿qué hizo? Fortalece mis manos. Si está en necesidad, si está en angustia, ¿qué tiene que decirle a Dios usted? Señor, deme gozo, deme libertad. ¿Cuántos de los que están aquí, y eso sí se lo quiero preguntar, han perdido el gozo de su salvación? Yo lo he hecho en algún momento, y les voy a decir la razón por la que uno pierde el gozo de la salvación. No la salvación, el gozo de la salvación. ¿Por qué se pierde? Porque pecó. Entonces, como pecó, ya dijo: ya me desechó el Señor, y se tira a la perdición, y perdió su gozo porque se tiró ¿a qué? A la perdición. Y Dios diciéndole a usted: a ver, ya pecó, yo ya lo limpié, no lo vuelva a hacer. Señor, es que soy reincidente. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. ¿Cómo tiene que ser su oración? Si usted ya identificó lo que le está debilitando las manos, ore en pos de eso. Señor, necesito libertad para adorarlo. Señor, necesito libertad para exaltarlo. Y para eso necesito pagar los servicios. Para eso necesito pagar el arriendo, por lo menos para tener donde aguantar hambre. Necesito eso. Esa es la forma en que uno debe orar. No con cosas posopropélicas ni demás. ¿Están conmigo? Así usted y yo debemos responder a los ataques del enemigo. Otra forma, según el texto, recuerden, hay muchas formas más, pero yo me estoy ciñendo a este texto que estoy leyendo. Otra forma de responder al enemigo está en el verso 10 del capítulo 6 de Nehemías. Dice así: vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen para matarte. ¿Dónde estaba escondido ese pastor? ¿En dónde? En el templo, en la iglesia. Estaba aquí orando, aparentemente muy espiritual. ¿Cuántas veces usted y yo nos escondemos en la religión? Nos escondemos en la religión. ¿Sabe cuál es una de las herramientas más grandes que tiene el enemigo para poder desvirtuar a la gente de la relación con Dios? La religión. Hay gente que cambia la camándula por la Biblia, pero vive en religión, tal cual. Es más importante el pelo largo, es más importante la bata larga, es más importante lo externo. Es un programa externo, es algo que se ve y no algo que se vive. ¿Cuántas veces la gente se esconde detrás de la religión? Ese pastor estaba escondido en la religión. ¿Cómo se debe responder al enemigo? Ojo con esto, con discernimiento. Saber discernir qué es religión y qué es espiritualidad. Algún día en una reunión de pastores enseñé lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual?
Esa definición es tan finita como el filo de un bisturí. Y si la quieren mirar, después la vamos a estudiar. Pero la religión es lo peor que usted puede esconderse. Entonces, ¿cómo vamos a responder a un ataque del enemigo que nos quiere amedrentar? No nos escondamos en la religión, escondámonos en la relación con Dios. Y una relación con Dios se fundamenta, se basa, se sitúa en la relación que usted tenga con la palabra de Dios. Si usted quiere sentirse amparado, protegido, cuidado, la Biblia dice que nosotros estamos cercados por el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente los guarda, sino que los defiende. Amén. Usted no tiene que pelear mucho, y enseguida vamos a mirar eso. Usted no tiene que pelear mucho por eso. La Biblia dice que el Señor hace un cerco alrededor suyo. La Biblia dice no solamente que hace un cerco, sino que el Señor está, como está dentro de usted, Él lo guarda, lo ampara y lo protege. Amén. De todo mal dice la Biblia, aunque ande por valle de sombra y de muerte, dice la Biblia en el Salmo 23, no temeré, porque tu vara y tu callado me hacen infundir aliento. Viene el otro tema. A usted, ¿por qué le hace falta discernimiento de saber qué es la religión y qué es la relación con Dios? Porque todavía vivimos en la condenación. La condenación es una de las armas de la iglesia tradicional más fuerte. Te portaste mal, bebiendo, te pillé. 17 Padres Nuestros y 50 de Marías. Y miramos a ver si lo perdono. Y uno vive en eso. Señor, yo sé que no me lo merezco, pero perdóname, Señor. Uno se escuda en la religión, entonces no discierne lo que es espiritual de lo que es religioso. Por eso cuando viene una enseñanza espiritual, ¿usted cómo la va a percibir? Ese es un carnal. Metió el mundo a la iglesia. Hereje. Porque le hace falta disfrutar la espiritualidad, la madurez. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18, dice que todos los que están aquí conmigo, cada uno de ustedes puede ir y predicar el evangelio como si fuera un pastor, porque usted tiene el ministerio de la reconciliación. El Señor se demoró 7 días haciendo todo, 6 y 1 descansando, haciendo todo esto que vemos. Y póngale pues cuidado, después de 2000 años, hace 2000 años, después de casi 4000 de él haber dejado de supuestamente crear cosas, vino y creó algo nuevo. Mire a su lado. ¿Usted qué ve ahí? Su esposita y tal. Lo que él creó fue una nueva persona. Eso fue lo que él, después de 4000 y pico de años, hace 2000 años vino Cristo y a través de su sacrificio creó una persona nueva. Segundo a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en, no dice con, si alguno está en Cristo, ¿qué es? A mí eso me motiva. ¿Será que usted no es una obra muy grande? ¿Será que usted no es un concepto de creación diferente? Y usted se puede mirar al espejo y decir, sí, yo soy nuevo en Cristo. Esto que le estoy diciendo no es, un coach, mírate al espejo y todo lo puedes. No. Es una realidad. Usted es nuevo en Cristo. Si usted mira al pecador pornográfico morboso que estaba antes de él, pues obviamente lo va a seguir viendo. Pero si usted mira en el espejo y ve el reflejo de Cristo, ¿a quién va a ver? Al Eterno. Y cuando usted empieza a ver al Eterno, usted va a decir, sí, yo soy otra persona. Y su vida va a empezar a cambiar, usted va a ser otra persona. Para eso, ¿qué se necesita? Discernimiento. Saber qué es religión y qué no es religión. ¿Están conmigo? Amén. Viene lo otro. En el verso 11 dice lo siguiente: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Sí, no entraré. Si usted mira a Nehemías, empieza una pregunta, es una figura retórica. Un hombre como yo, una persona que ora, una persona que tiene discernimiento, una persona que entiende el plan de Dios, cómo es en sí, en su esencia. Seguro
seguro. La seguridad no afecta a la humildad, para nada. Usted es seguro, de hecho, entre más seguro, más humilde puede ser, porque logra identificarlo. Nehemías era un hombre seguro. Ahora, esta seguridad, ¿cómo se daba? Esta seguridad se daba por algunas razones. Vamos a mirar solamente 3 por tiempo. La primera, esa razón se daba porque él había sido un hombre formado en su carácter. Él no era cualquier persona. Dice la Biblia que Nehemías era copero del rey Artajerjes de esa época. Entonces, como él era un copero, el copero no era el que le servía el vino al rey. Rey, se le acabó el vino. Ajá, le va a dar más vinito al rey. El copero era una persona que tenía una formación intelectual, emocional y física tan fuerte que sabía que en cualquier momento lo iban a matar. El copero del rey era el que tomaba el vino antes que el rey, por si de pronto le echaban vino al rey. Y aparte de eso, no era en su temperamento, no era cualquier persona. O sea, uy, me van a matar. No, él tenía que llegar ante el rey con la mejor actitud. ¡Epa! Me van a matar, qué dicha que fuera hoy. Tenía que llegar impartiendo motivación al rey. Por eso en el texto, en Nehemías capítulo 1, dice que él estaba triste. Y el rey lo vio triste y le preguntó. Eso era prohibido. Prohibido que una persona que estaba al lado del rey tuviera una actitud sanguinocolemelántica, así. ¿Cómo está bien? Una motivación. Era una persona formada en su carácter. ¿Sabe usted cómo va a contrarrestar al enemigo? Cuando usted está formado en su carácter. ¿Y sabe dónde le forma usted el carácter? Mire, alrededor. Su esposa, la discípula que lo critica, todo eso. El que está al lado suyo es el que Dios va a usar. En el libro de los Proverbios capítulo 16 dice: hierro con hierro se abusa, y el rostro del hermano con el rostro del hermano. Por ahí, ¿sabe quién le va a formar hasta el carácter? Su hermano. Y Dios le va a poner hasta su hermano. Hay hermanitos que me dicen: ¡y qué bendición, Señor! ¿Por qué no me lo llevará? Señor, o lo ilumina, Señor, o lo elimina, pero haga algo con ese hermanito. Nehemías era un hombre en su carácter formado, y no era cualquier formación, era una formación que tenía que estar en la mejor actitud delante del rey. Lo iban a matar y él tenía que estar contento, porque el rey no se podía desmotivar por ningún motivo. Valga la redundancia. Porque lo mandaban ¿Usted se está matar. dejando formar? Ay, Señor, que el enemigo se vaya. Ay, amado, el enemigo no se va a ir hasta que usted no esté real, firme. Dice ahí: un hombre como yo ha de huir. Y él tenía tanto discernimiento que sabía, dice, entendí, dice en el texto, entendí que me estaban llevando allá era para esconderme en la religión. Cuando usted lo inviten a esconderse en una religión y no en Cristo, lo están llevando a un concepto netamente satánico. A usted, nosotros, los hombres de Dios, que realmente creemos en Jesucristo, necesitamos que ustedes lo vean a Él, que vean a Cristo, que se escondan en Cristo, que entiendan que su provisión está es en Cristo, las relaciones suyas están es en Cristo, usted está en Cristo. Ese es el verdadero fin del discipulado, llevar a la gente ¿a dónde? A Cristo. El ejemplo está en Juan 4, cuando se encontró con la samaritana. La samaritana le decía al Señor Jesús: es que nuestros padres nos dijeron que teníamos que adorar allá. Y él le decía: no se preocupe por eso, llegará el día en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No les dijo dónde. Es que empezaba, ella siempre peleaba y él siempre procuraba decirle: venga a mí, que yo soy el agua de vida. Siempre procuraba llevarla a dónde. Él no se desgastó con conceptos teológicos ni religión. Él la llevaba, era a él, a que él le podía dar la respuesta, la solución. ¿Quién tiene la solución para tu problema hoy en día? Pero tú necesitas ser formado en tu carácter para entenderlo a él. ¿Están conmigo? Para formarlo a él. Terminamos ya con esto, verso 12. Dice así. En el verso 12 dice: entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Entendí. La palabra entendí ahí es muy fácil, se llama experiencia. Él vivió algo y entendió por qué, por una experiencia.
Hay varios tipos de experiencia. Está la experiencia adquirida y está la experiencia que se vive. La experiencia que se vive es aquella que manifiesta a Dios. Por ejemplo, cuando Daniel estaba orando, que oraba en la mañana, al mediodía y en la noche, dice, se le apareció un ángel y él se arrodilló porque las piernas le temblaron y se tiró y empezó a adorar. El ángel le dijo, no, yo soy un siervo como tú, no me adores a mí. Eso es una experiencia vivida. Ahí viene lo texto, la pregunta: ¿cuántas experiencias ha tenido usted con Jesucristo? Entonces no se trata de que el que venga a predicar acá no esté lleno de Dios. No, se trata de que usted tiene que buscar la intimidad con Dios. Dios fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí o no? Entonces Dios es Dios de Paola, Dios es Dios de Alejandra, Dios es Dios de Camilo, Dios es Dios de ¿quién? De Claudia, de a ti, de Atá, de Osvaldo. Es Dios suyo, es suyo. La experiencia es con ¿quién? Ay, yo no sé, hermanos. La experiencia es con usted. Usted es el que tiene que vivir la experiencia con él. ¿Listo? ¿Cómo respondemos nosotros a los ataques del enemigo? ¿Cómo respondemos? Identificamos que somos la obra de Dios en este pasaje. Identificamos que el enemigo tiene toda una estrategia contra usted y contra mí. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. La palabra huestes es neumas porno. La palabra gobernadores en griego es arqué. De ahí viene la palabra arquitectos o arquitectura. Los demonios sí están interesados en armar todo un paquete para atacarlo a usted. Y cuando usted no tiene su carácter formado, adivine qué pasa. ¿Dónde se refugia usted? En la religión. Y si usted no tiene una relación con Dios, entonces se va a enredar un poquito. ¿Están conmigo? Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene que cuidado sobre vosotros. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. Verso 9. O pues, ¿al cual qué? ¿Al cual qué? Resistir firmes en los mismos padecimientos, los están viviendo, cumpliendo todos nuestros hermanos. Así que no sienta que usted es el único que Dios tiene abandonado. No, Dios no lo ha abandonado a usted. Dios no me ha abandonado a mí. Es un padecimiento general. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer entonces? Verso 6. Verso 6 otra vez, amada hermana. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Viene la pregunta: ¿sobre qué o ante qué? Más bien, ¿ante qué se está humillando usted? ¿Ante el amedrentamiento? ¿Se está humillando ante el otro aspecto? Amedrentamiento. ¿Se está humillando usted ante el debilitamiento de sus manos? ¿Se está humillando usted ante lo inconcluso? ¿Ante qué se está humillando usted? Yo le recomiendo que hoy sea el día de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque dice ahí: y Él los exaltará ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Nehemías, ¿cuándo fue exaltado? En 52 días. Y ahí hay otro, en el verso 15 y 16, perdón, del verso 13 en adelante, hay una oración que se llama la oración de imprecación, una oración imprecatoria. Esta oración es la que pide justicia, pero me encanta porque él no dijo: Señor, mire que caiga fuego de lo alto. Él oró por ellos con misericordia y le dijo: Señor, páguele a Tobías conforme a su obra, a Noadías conforme a su obra, a toda esa gente que se levantó contra mí conforme a su obra hacia mí. Eso es tener carácter. No fue guiado por una emoción, fue guiado por el carácter. ¿Están conmigo? Amén. ¿Usted quiere que Dios le exalte? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y no se humille bajo las circunstancias del enemigo. No se humille bajo las circunstancias que le está presentando el mundo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios.